¿Qué tal, queridos amigos? Y volvemos una vez más al gran dilema de la humanidad. ¿Qué fue primero? ¿El iPad o el Mac? Bueno, no, ese no es el gran dilema. Es por qué después de tantos años no podemos ejecutar macOS en iPad. ¿Por qué no se fusionan? ¿Qué vamos a hacer? Mira, existe una superposición potencial de productos y todos estamos esperando que tal vez uno canibalice al otro o que se genere algún tipo de fusión. Sin embargo, en este episodio vamos a analizar todos los motivos por los cuales podría suceder o tal vez nunca suceder la posibilidad de ejecutar aplicaciones totales y completas de macOS, es decir, aplicaciones profesionales con alto grado de precisión en iPadOS o algún tipo de fusión de sistema. Por lo tanto, vamos a analizar las premisas primero. Es evidente que es el hardware. La primera de las variables que vamos a analizar siempre tiene que ser la capacidad potencial de que se puedan ejecutar por limitaciones específicas de su procesador o del resto del ecosistema. En este caso, el iPad, concretamente el último iPad o mismo el iPad Pro, son hasta más poderosos. Pensá que Apple decidió lanzar su procesador más moderno. Bueno, posiblemente no sea el más poderoso de todo el ecosistema, pero sí el más moderno en términos tecnológicos, es decir, el M4, exclusivamente en iPad, con un montón de tecnología, en un cuerpo de 5 milímetros de espesor. Y sin embargo, todos estábamos esperando en el evento de desarrolladores de este año, finalmente van a presentar algún tipo de fusión. Hubo rumores, hubo un montón de situaciones por las cuales muchas de las indirectas hablaban de finalmente aplicaciones profesionales. ¿Será? El hardware lo permite, sin embargo, no fue. Y el evento de desarrolladores pasó y bueno, no hubo nada nuevo en materia de aplicaciones. Y vos pensás, bueno, esto se esperaba porque claro, en este momento tenemos el iPad más poderoso. Sin embargo, esto ha sido una situación recurrente. Es más, en 2018 era tanta la presión que en el evento de desarrolladores, Craig Federighi tomó el tema. Si bien lo dijo de una manera abstracta y muy sutil, mirá, es más, escuchalo a Craig Federighi hablando de la posibilidad de mezclar, de fusionar macOS y iPadOS. A ver si entendemos lo mismo. Are you merging iOS and macOS? So I'd like to take a moment to briefly address this question. No. Of course not. Y sí, fue rotundo, yo lo decía un poco en chiste, la situación de que a ver si se le entiende. Dijo un no absoluto y rotundo, no lo vamos a hacer. Entonces, es una decisión, ya que el hardware lo permite. ¿Cuál sería la lógica? Vamos a continuar nuestro análisis diciendo, bueno, muchas veces Apple dijo no. Recuerdo cuando dijeron de manera total y absoluta, también rotunda, jamás llegará la calculadora al iPad porque no tiene sentido. Y ya sabemos, en iPadOS 18 tenemos una calculadora y encima está buenísima. Dijeron tantas veces, jamás haremos esto. Y después lo hicieron, sacaron el Touch Bar, lo volvieron a poner. Sacaron el MagSafe de los MacBook, lo volvieron a poner. Tantas veces dijeron no y jamás no. Y sin embargo, fue un sí. Así que yo no te diría que me juego en un 100% por eso. Sin embargo, el iPad es el producto complicado de mercado de Apple. Está como en un punto intermedio entre la fusión de un iPhone más grandote, un MacBook, pero no llega a cubrir todas las características. En mi caso, muchas veces intenté utilizar el iPad como reemplazo de un MacBook y al poco tiempo yo personalmente llegué a la conclusión de que no era posible. Entonces está en ese punto de mercado que es muy complejo, porque si vos empezás a sumar todos los componentes del precio, incluso vale más que un MacBook. Por eso hay que encontrar el balance entre lo que ofrece y sin embargo las limitaciones en relación a su valor. Es que es tan lógico. Mirá, vos agarrás y pones un doble sistema, entonces yo lo puedo utilizar como iPad y también como macOS. Es más, existen tantos ejemplos de usuarios que usamos extendiendo el escritorio, a través de virtualizaciones en la nube, utilizando escritorios remotos. Hay tantas posibilidades en las que probás cómo se sentiría con una interfase táctil o incluso usando el Pencil, el navegador, el sistema operativo, tus programas más complejos como por ejemplo Premiere en este caso o Photoshop total y pleno de escritorio en el MacBook a través de Sidecar y te das cuenta, mirá, funciona.
con algún pequeño ajuste, con alguna extensión de las limitaciones, esto funciona. O sea, mirá, se puede hacer. La posibilidad de ejecutar virtualizadores está bien. Lo bloquearon en las últimas versiones de iPadOS. Sin embargo, el código está la posibilidad, utilizan el mismo procesador, la misma tecnología RM, todo está permitido y enfocado para que lo hagan. Sin embargo, deciden específicamente no hacerlo. Es que si lo pensás bien, hay algunos usuarios específicos que sí pueden reemplazar el MacBook con un iPad, incluso yo mismo para uso de redes, para varias cosas, para contestar mails, para muchas funciones. El iPad es súper portátil, tiene mucha lógica y mucho sentido. Por lo tanto, para un artista que va a usar el Pencil exclusivamente y contestar mails y enviar sus portfolios de trabajo, le va perfecto el iPad. Existen otros usuarios que el iPad es un producto absolutamente irrelevante, entonces compran un MacBook. En cualquiera de los dos escenarios, la lógica está con productos que tienen targets y públicos objetivos totalmente distintos. Es más, probando, como te decía, mis aplicaciones profesionales a través de virtualización o de extensión de escritorio, yo me sentí súper confortable utilizándolo. Entonces, en ese ecosistema de usuarios, de entornos de usuarios híbridos, existen esos tres tipos de usuarios, es decir, los usuarios que un iPad sería un reemplazo absolutamente válido de un MacBook, los que no necesitan para nada el iPad y utilizarían un MacBook, o como en mi caso, que tenemos el uso de ambos productos. Entonces, si lo pensás desde el punto de vista económico, Apple dice, pará, pensemos, este mercado no canibaliza otros mercados. Si nosotros pusiéramos un sistema operativo pleno en el iPad, potencialmente podríamos perder ventas del MacBook. Y si tenemos una situación por la cual en uno se dan las condiciones del otro, es decir, un MacBook táctil o un iPad con todas las funciones del MacBook, tal vez vendamos menos del otro. Entonces podríamos pensar que Apple toma esta decisión desde el punto de vista económico, que dice jamás canibalizaré un producto por sobre otro. Sin embargo, si lo pensás a largo plazo, eso tampoco es cierto, ya lo ha hecho muchas veces. Te puedo nombrar distintos tipos de iPod que cuando salieron otras versiones desaparecieron los productos anteriores. Es más, cuando se presentó el iPhone, se presentó como un iPod, un navegador, como la internet y un teléfono. Esa fusión implícitamente estaba matando el iPod. De hecho, si vos lo pensás, el iPod Nano o incluso el Shuffle fueron los que dieron el paso al Apple Watch, y luego el Apple Watch los mató. Por lo tanto, la canibalización de productos en el ecosistema de Apple ha sucedido muchas veces, y Apple siempre piensa, si vamos a canibalizar, mejor hagámoslo nosotros. Desde el punto de vista estructural de un negocio, tiene sentido. Si un producto lo va a reemplazar y canalizamos todas las ventas por allí, ya está. Es absolutamente lógico, yo lo pienso como una situación de doble buteo. En mi caso personal, tener en solo 5 milímetros de espesor la potencia del M4 y el uso y simpleza de un iPad para el 80% de algunas tareas, sin embargo para el resto de las tareas como edición profesional, un MacBook, imagínate, yo simplemente lo conecto al teclado, mouse y utilizo, o sea, el mismo hardware, dos funciones, sería perfecto. Sin embargo, Apple lo ha dicho más de una vez, no, no y no, incluso en entrevistas recientes, muy recientes, fíjate. I don't know why people have wanted for the time that these have existed to want to merge them together. That's not our desire. It's still a big fat no. I do not want them to become the same device. No. And we want to keep making iPad the best iPad it can be. We are not trying to create a Windows 8 PC or whatever. Entonces llegamos al punto de por qué esa situación, si podrían canibalizar un producto en pos de vender mucho más de otro producto. Y ahí viene un análisis que hizo la gente de The Verge que me parece que es súper interesante, que es la situación del ecosistema de ventas para permanencia de consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un MacBook, técnicamente podrías usar cero el App Store. Simplemente instalás todas las aplicaciones. Tu MacBook es un ordenador y vos le pones el software que querés y lo instalás de donde querés, incluso lo descargás de la web. Entonces, técnicamente, no hay ningún modelo de abono, suscripción o potenciales ganancias. El MacBook se convierte en una venta de una vez.
y solamente le volvés a pagar a la compañía cuando volvés a necesitar un nuevo hardware. Sin embargo, si vos lo pensás desde el punto de vista frío del modelo de negocios, el iPhone tiene la permanencia del porcentaje de ganancia de todas las apps que se instalan a través del App Store, que es el único medio para instalar aplicaciones en el iPhone. Y el iPad sigue el mismo modelo de negocio. The Verge lo que piensa en su razonamiento es: escúchame, nosotros vendemos un producto que luego a lo largo del tiempo, a través de toda la comercialización de modelos de suscripción, de servicios o incluso de venta de aplicaciones, seguimos ganando dinero, incluso más allá de la venta del mismo producto, a perpetuidad. Pero este razonamiento tiene un punto que es la base de este episodio. Si bien analicemos todas las premisas, el hardware lo permite porque tenemos un procesador súper fuerte con un sistema de memoria, almacenamiento y todo compatible con macOS. La usabilidad quedó demostrada con todo lo que te estoy mostrando de que podría ser, y el ecosistema de usuarios permitiría esa fusión, incluso comprarían versiones que no sean duales o híbridas. El modelo del macOS en relación del iPadOS con el modelo de suscripción y servicios a través exclusiva del App Store ha cambiado. Claro, desde que el iPhone está declarado como gatekeeper en la Unión Europea, se pueden instalar aplicaciones de terceras partes con tiendas alternativas o directamente desde la web. El iPad es un gatekeeper definido en 2024, es evidente. Y esto, vos me vas a decir, es exclusivo para la Unión Europea, pero siempre comienza en una región y después el peso de los consumidores, de mercado, de tracción, va a hacer que se extienda a todo el mundo. Es verdad, hoy solamente se pueden instalar tiendas alternativas para la Unión Europea. Sin embargo, en menos de 2-3 años se van a poder instalar en todos lados porque el peso del mercado y de los consumidores va a traccionar en esa dirección. Y además para no mantener limitaciones internacionales. Si vos lo pensás, hardware, software, modelo de negocios y no tener las limitaciones, abren la posibilidad de que no muy lejanamente se fusionen eventualmente iPadOS con macOS. Pero esta es solo una de las posibles líneas de razonamiento. Me gustaría escuchar la tuya, ponelo en los comentarios y dame tu opinión. Así que si este episodio te gustó, me gustaría que nos des un like, que consideres suscribirte y te cuento que este mes en la suscripción VIP de La Manzana Mordida estamos regalando un año entero de Apple One. Así que si te interesa, bueno, toda la información está en la caja de descripción y además tenemos un podcast exclusivo todas las semanas, un grupo de Telegram para todas tus dudas, cursos, seminarios y regalos increíbles. Así que solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y tratamos de analizar todo el entorno de Apple de la manera más amplia y completa. Así que no te olvides, ponernos en los comentarios y mira estos episodios que te van a gustar. Chau, chau.